Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rhino Designer y bienvenidos a un nuevo video de Rhino. Hoy vamos a ver un comando que se llama Array. El nombre completo sería Rectangular Array o matriz rectangular. Este comando te va a ayudar a distribuir elementos en forma lineal, cuadrada o cúbica. O también puedes decir que lo va a distribuir en un eje, en dos ejes o tres ejes. Voy a tener aquí un elemento. Voy a seleccionar y el comando en inglés va a ser --array. Aquí está. Me dice que cuántos elementos quiero en una dirección X, le voy a poner 5, un Enter. Esta vez en dirección Y le voy a poner 1 y en dirección Z voy a colocar 1 y un Enter. ¿Para qué esto? Aquí va a ser una copia de forma lineal, me pide un punto base y me lo va a hacer de esta manera. Aquí yo puedo colocar alguna distancia, esta vez voy a colocar 3, un Enter. Y falta que le indique una dirección. Voy a presionar hacia acá con un clic. Aquí tengo una previsualización de este comando. Y en la barra de tareas, en la barra de comandos, puedo seguir modificando el número de elementos en X. Yo puedo poner ahí 6, un Enter. Y también puedo modificar el espaciado. Voy a cliquear 2.5 y voy a estar reduciendo la distancia que hay entre estos elementos. Cuando ya esté conforme con esta distribución voy a dar un Enter y aquí estarían mis elementos. Cabe resaltar que cuando yo elijo 5 elementos ya está considerando el original. Si yo elijo 10 me va a hacer 9 copias aparte del original que tengo aquí. Voy a presionar Control Z. El icono lo voy a tener aquí. Matriz rectangular, selecciono mi elemento. Doy un Enter. Ahora me pide el número de elementos en X, voy a poner 5, en Y voy a poner 5 y en Z voy a poner 5. De igual manera me pide un punto para hacer mi copia, clic, y puedo hacer esta distribución en la vista frontal y luego en la vista superior o en la vista derecha podría hacer la siguiente distribución, que es en el tercer eje. En esta ocasión lo estoy haciendo manual, pero aquí tengo toda la información en la barra de comandos. Dice que el espaciado en X es 6.08, si cliqueo y le coloco un 6, va a estar ajustando a esa distancia. El espaciado en Y, voy a cliquear, también le voy a decir 6. Y el espaciado en Z dice que es de -3, voy a cliquear, voy a poner -6. ¿Por qué es -6? Porque es hacia atrás. Los valores positivos siempre van a ser hacia la derecha, hacia arriba o hacia enfrente. Y los valores negativos van a ser hacia abajo, hacia la izquierda o hacia atrás. Un ejemplo, voy a poner aquí en el espaciado en Z nada más 6 y voy a anticipar que estos elementos van a venir hacia enfrente. Voy a dar un Enter, los acabo de acomodar hacia enfrente. Cuando yo esté satisfecho con mis elementos, igual puedo quitar o agregar alguna columna. Por ejemplo, número en X para que se note, son los de aquí. Le voy a poner 3. Sí, yo puedo hacer la modificación que necesite. Cuando ya no quiera hacer ninguna modificación doy un Enter y aquí voy a tener mis elementos. Puede ser una distribución lineal, cuadrada o cúbica. Por último, también puedes acceder a esto aquí en Transform, matriz rectangular. También puedes venir a transformar y aquí tendríamos matriz rectangular. Y bueno, pues estas son todas las opciones para entrar a este comando. Este comando te va a ayudar bastante, tanto en construcción como en distribución de elementos. En mi caso lo he utilizado en ambas. Estas son todas las opciones que podemos modificar. Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Si te ha servido este video, si te agradó, puedes dejar tu like, puedes suscribirte. Y si quieres apoyar al canal, puedes regalarme 30 segundos de tu tiempo y checar algunos de los anuncios que te van a estar apareciendo a la derecha abajo antes de cada video. Y de esta forma me apoyas bastante. Y bueno, mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico. Suscríbete y nos vemos en la próxima. Hasta luego.